Hoy vamos a estudiar algo maravilloso y tiene que ver con todo lo que representa Jesús, quién es Jesús y cómo tiene usted que ver a Jesús. Y vamos a comenzar viendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 al 5, dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a seguir leyendo el versículo 9 al 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo, o el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén y amén. El tema de hoy tiene que ver con lo que representa Jesús y lo que es Jesús. Y es que Jesús es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne, es el cumplimiento de las promesas, de todo lo que hasta aquí el Señor había hablado al pueblo de Israel. Pero aquí hay una connotación fundamental y maravillosa. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ese menosprecio, ese sacar de sus vidas, el no abrir su corazón, el pueblo judío, al Señor, fue lo que nos abrió a nosotros la oportunidad de entrar a formar parte del proceso de amnistía o de gracia que el Padre de los cielos estaba ofreciendo a través de Jesús. Ahí es donde usted y yo nos beneficiamos, ahí es donde usted y yo ganamos. Porque entonces ahora Jesús no viene exclusivamente al pueblo de Israel. Ahora Jesús se manifiesta y Jesús se hace presente a todos aquel que en Él creen y le reciben en su corazón como su único y suficiente Salvador. Entonces, lo que quiero que veamos es qué empieza a hacer Jesús después de que usted hace ese proceso de arrepentirse, de reconocer que en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Pues como Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, en estas fechas de Navidad se está hablando del nacimiento de Jesús, se está hablando de natividad, pero ¿por qué es importante entender lo que representa Jesús y quién es Jesús? Porque no hay una comprensión clara, no hay un entendimiento claro de lo que tiene que ver la vida de Cristo en nosotros. Y más que unas festividades de Navidad, y más que unos intercambios de regalos, y más que unos momentos de acercarnos a la familia y de compartir en familia, reuniones y estar al frente o alrededor de un arbolito o de un símbolo que mal llamado se denomina Navidad o de un pesebre o algo, Jesús representa mucho más que eso. Entonces, de eso se trata lo que vamos a estudiar en este día, para que usted tenga un concepto claro de lo que es la Navidad. La Navidad es entender y comprender lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y lo que está haciendo hoy en medio de nosotros. Así que vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a pedir su dirección, vamos a pedir su bendición para que lo que Él quiere enseñarnos a través de la palabra sea llegando a nuestros corazones. Amado Dios, en esta linda hora te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque tu palabra trae revelación, trae libertad, trae el proceso o la vivencia de poder salir de la ignorancia, poder entrarnos a esas nuevas dimensiones de gloria, esos nuevos niveles de bendición, de poder y victoria, para gozarnos en ti. Oh Señor, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos y rogamos para que seas tú ministrándonos, para que seas tú enseñándonos, para que seas tú dirigiéndonos, Señor, al conocimiento pleno de ti, Señor, a tener un encuentro diario contigo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y te adoramos por todo. Amén y amén. Y es que la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios y no cualquier palabra. Nuestro alimento es la palabra de Dios.
Su alimento tiene que ser la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que ser sustentados por su palabra. En ella está la verdad y en ella está la vida. Por eso es importante que tengamos un encuentro continuo y permanente con la palabra. La palabra debe ser estudiada, debe ser escudriñada, debe ser entendida. Sobre la palabra tenemos que reflexionar, pero algo también muy importante, la palabra tenemos que memorizarla. ¿Para qué? Para que en el tiempo difícil tengamos algo con qué presentarnos, con qué defendernos. Jesús, ante las tentaciones, ante los ataques de Satanás, se defendió con la palabra. Y con la palabra o por la palabra, Satanás es vencido y es derrotado. Porque la iglesia hoy, ante los ataques de Satanás, se ha debilitado. Porque hoy la iglesia, ante los avatares de la vida, las presiones diarias de la vida, ¿por qué sucumbe y por qué cae derrotada? ¿Por qué es débil la iglesia? Porque no está fundamentada sobre la palabra. Hoy no se dedica tiempo a estudiar la palabra, a meditar la palabra y mucho menos a entenderla, a tomarla para sí y vivirla. Así que son tiempos en los cuales nosotros debemos retomar las vivencias, las experiencias, las enseñanzas que la palabra de Dios nos deja y nos trae para nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y es que en el desierto el pueblo de Israel era sustentado por una porción de maná diaria que recibía y era conocido como pan del cielo. Hoy la iglesia es sustentada por la palabra de vida que recibe diariamente. Y dice el Señor que el que coma de ese pan, o sea, de su palabra, nunca más tendrá hambre. Entonces es algo que tenemos que entender y algo que tenemos que tomar. El pueblo de Israel, cuando iba por el desierto camino a la tierra prometida, Canaán, era sustentado diariamente por un alimento del cielo. Y ese alimento del cielo era el maná. El maná nuestro, en este tiempo, en este transitar hacia la patria celestial, es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que usted tiene contacto con las promesas, con la palabra de Dios se tiene contacto con la vida de milagros, con la palabra de Dios se tiene contacto con la vida de sanidades, de liberación, de todo. Es por la palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar centrados. Es ahí donde usted tiene que estar centrado. Sin la palabra, nada somos. Sin el alimento del cielo, sin la comida del cielo, nosotros nos debilitamos, nos enfriamos y nos apartamos. Por eso es que hoy la iglesia es movida por cualquier viento de doctrina. Por eso hoy la iglesia está como una veleta de un lado para otro, sin rumbo fijo, donde la corriente de aire lo lleve. Y usted y yo no podemos vivir así. Usted y yo tenemos que ser constantes, tener firmes, tener claro un norte, un rumbo a seguir. Y eso nos lo da la palabra. Usted por la palabra es sustentado, usted por la palabra es sostenido, usted por la palabra es alimentado, usted por la palabra recibe revelación, entiende los tiempos, comprende las circunstancias, sabe cuál es el rumbo a seguir, sabe cuál es el camino a seguir, sabe cuál es la senda a recorrer. Y todo esto por la palabra. Así que es un tiempo para acercarnos a Dios, es un tiempo para caminar tomado de la mano de Dios, es un tiempo para tener claridad, es un tiempo para que nuestro entendimiento se abra. Y ese tiempo el Señor nos lo brinda y nos lo ofrece cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios, cada vez que usted viene a la palabra de Dios, cada vez que usted tiene un encuentro con el Señor. Es ahí donde su vida empieza a tomar sentido, es donde usted tiene claridad de todo, es donde usted sabe para dónde va, es donde usted entiende lo que Dios quiere y lo que Dios espera de usted. Todo es cambiado, todo es transformado, todo es renovado, todo es vivificado por la palabra de Dios. Tenemos actualidad en el Señor, conocemos los tiempos, discernimos los momentos, las vivencias, las situaciones que estamos pasando, comprendemos por qué vamos al desierto, comprendemos por qué los procesos, entendemos el tema de las pruebas, entendemos, comprendemos y somos habilitados para vencer la tentación y para salir victorioso de cada circunstancia y de cada situación que la vida trae. Es la palabra la que nos abre el camino a seguir, la que nos muestra la senda a seguir. Es la palabra la que nos quita el velo
Es la palabra la que nos saca de la oscuridad, de las tinieblas, de, del desasosiego, del temor, de la angustia, y nos trae a la luz, a la paz, al camino que tenemos que recorrer. Es la palabra la que nos lleva por la senda por la cual tenemos que andar. Usted no puede despegarse de la palabra, usted no puede dejar de estar estudiando la palabra, de meditar la palabra. Y no te estoy hablando de tal vez estar conectado solamente con un devocional, con 3, 4 o 5 minutos. Usted tiene que hacer un devocional diario, serio, concienzudo, firme. Tiene que empezar con un tiempo de oración, de alabanza, de adoración, de meditación en la palabra. Y esto será el preámbulo para que usted entre en la palabra, para que usted la estudie, para que usted la escudriñe, para que usted la coma, la mastique y la consuma, porque eso es lo que le va a dar a usted las fuerzas y el aliento para poder seguir adelante. Retomando San Juan, capítulo 1, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra siempre ha prevalecido, es lo que quiere decirnos ese versículo. Y es que por la palabra fue constituido el universo. La palabra en esencia es Dios mismo. Por eso Jesús es el verbo, o sea, la palabra de Dios hecha carne. Y siempre ha sido así. Por eso en el capítulo 1, el versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo siempre, siempre Jesús ha formado parte de la Trinidad, siempre ha sido parte de lo que es la familia, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre Jesús ha jugado un papel protagónico desde la creación del universo. Ahí ha estado Él. Así que tener un encuentro con la palabra es tener un encuentro con Jesús. Conocer la palabra es conocer a Jesús. Vivir en la palabra es vivir en Jesús. Amar la palabra es amar a Jesús. Creer en la palabra es creer en Jesús. Ahondar en el conocimiento de la palabra es ahondar en el conocimiento de Jesús. Esperar el cumplimiento de una palabra es esperar una promesa de Jesús. Y entienda esto es fundamental, que Satanás no quiere que usted y yo tengamos un encuentro con Jesús. ¿Y cómo lo impide? ¿Cómo logra este cometido? No permitiendo por diferentes motivos que usted lea la palabra, que usted tenga un encuentro diario con la palabra, que usted investigue, que usted escudriñe, que usted profundice en la palabra. Con Jesús no me encuentro con una oración de 5 minutos. Les decía hace un momento que la oración me permite adorarlo y preparar el camino para que a través de la palabra yo tenga comunión con Él. Por eso la palabra fue escrita en diferentes tópicos. Fue escrita en historias, fue escrita en profecía, fue escrita en vivencias o en experiencias futuristas, o fue escrita en un mensaje romántico, o fue escrita con palabras de sabiduría para que usted y yo conozcamos los diferentes tópicos o facetas de la persona de Jesús. Por eso muchas veces las personas dicen, a mí Jesús no me oye, a mi Dios no me oye. Es que yo no puedo entender, yo no puedo conocer a Dios, yo no lo puedo comprender. Y si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Y si Dios hiciera esto, ¿por qué entonces pasa esto? Y si Dios actuara, entonces no se harían las cosas de esta manera. Y cuando una persona habla así es porque no conoce a Jesús. Y no conoce a Jesús porque no conoce la palabra. Ahora que salimos de estos estudios del libro de Revelaciones, de todo lo que tiene que ver con Apocalipsis, es impresionante cuando uno habla con las personas, cuando uno ahonda en esta revelación, el desconocimiento que hay con respecto a esto. Uno, porque no se predica, y dos, porque la gente no se percata en estudiarlo, en investigarlo, en meterse con Dios. Para que llegara a ese mensaje de casi 6 partes en lo que se entregó el estudio de Apocalipsis, me inquieté a estudiarlo, Señor. Yo necesito estudiarlo, Señor. Yo necesito entenderlo, comprenderlo. Necesito volverlo a estudiar. Y duré alrededor de 2 meses estudiando, meditando sobre eso, comprendiendo, mirando por un lado y todo. Y yo le dije, Señor, esto tiene que conocerlo la palabra, la iglesia. Eso tiene que recordarlo la iglesia si ya se le había dado. Y fue cuando llegaron estos estudios.
Es que la palabra lo cambia, lo transforma, la palabra trae revelación a nuestras vidas, la palabra trae comprensión. Y algo que tenía que ser gran hincapié continuo y permanentemente que era, esto no lo va a vivir la iglesia. Lo que Apocalipsis habla del capítulo 4 al capítulo 22 son los eventos que van a suceder después del rapto, después del arrebatamiento de la iglesia. Y esto la gente no lo entiende. Hay gente que dice incluso, el Apocalipsis lo estamos viviendo ahora. O cuando la gente ve esto, dice, esto es lo que viene. Y Dios quiere librar a la iglesia de estos juicios. Todo esto usted lo va a entender, lo va a comprender por la palabra. Los tiempos, las vivencias, las experiencias, los procesos, los desiertos por el cual esto está pasando, por la palabra usted los va a comprender. Usted va a entender que Dios nos prueba, pero Dios no nos tienta. El que tienta es Satanás. Usted lo va a entender por la palabra. Usted va a recibir los tiempos de procesos, porque son los tiempos que Dios usa para que usted y yo seamos formados. ¿Formados en qué? En el carácter de Jesús. Para que usted y yo cambiemos, para que usted y yo crezcamos. ¿Cómo vamos a entender eso? Por la palabra. En el momento de crisis, en el momento que nos sentimos asfixiados, oprimidos, abandonados, casi derrotados, casi abandonados, usted por la palabra va a entender y va a recibir una promesa que lo hará esperar, que lo hará aferrarse y a la final salir más que victorioso y vencedor. Todo por la palabra. Así que es una obligación, es un deber. La palabra es nuestro alimento diario, es nuestro sustento. Si usted no se alimenta por la palabra, usted va a debilitarse espiritualmente hasta que perezca espiritualmente. Entonces volverá a sus andanzas del comienzo, a la carne, a las pasiones desordenadas, a la vida del mundo. Y es lo que Dios quiere quitarnos, es lo que Dios quiere librarnos. Y todo por su palabra, todo por su palabra. Es tiempo de confiar, es tiempo de creer, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de retomar la palabra de Dios, es tiempo de adentrarnos con Él. Entonces, cuando conocemos los diferentes tópicos en que fue escrita la palabra de Dios, estamos conociendo los diferentes tópicos del carácter de Jesús. Hoy el Espíritu Santo quiere llevarte a una revelación maravillosa de lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros cuando tenemos un encuentro con Jesús. ¿Y cómo se hace esto? Cuando tenemos un encuentro con la palabra. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Profundice en la palabra. ¿Usted quiere sentir a Jesús? Viva la palabra, sienta la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Encontrarnos con Él es encontrarnos con lo sobrenatural. Es encontrarnos con la salida o encontrarnos con el camino que está fuera de todo orden, con lo que rompe el esquema de la lógica. San Juan, el capítulo 1, en el versículo 3 dice así, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Jesús, todo fue inspirado por Jesús. Como cuando usted da su máximo esfuerzo, su mayor rendimiento por el bienestar de los suyos, porque los suyos sean bendecidos. Y muchos dicen, nació mi hijo y todo cambió. Yo me volví más responsable, más serio, más comprometido. Entré a una nueva faceta de la vida. Eso fue lo que hizo el Padre. El Padre veía a Jesús y en Él se inspiraba, en el Hijo. ¿No le parece maravilloso? Y a ese Hijo fue el que Él nos ofreció como nuestro Salvador. Y ese Hijo es el que habita en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Por eso, así como Jesús fue para los discípulos su guía, su maestro, su compañero, su Dios, su confidente, todo lo que ellos necesitaban para ser sustentados en la vida espiritual, hoy lo es para nosotros el Espíritu Santo. Como lo fue Jesús para los discípulos, hoy el Espíritu Santo lo es para nosotros, nuestro maestro, nuestro guía, el que nos entiende, el que nos ayuda en nuestras debilidades,
el que nos ayuda a orar, el que nos acompaña, el que habita con nosotros, el que está a las 24 horas, el que nos permite llevar fruto para la gloria de Dios, el que pone la palabra en la boca para que otros sean sustentados y bendecidos. Esa es la persona del Espíritu Santo. Y muchos no lo saben, sencillamente ¿por qué? Porque no conocen la palabra. Y al desconocer la palabra es desconocer a Jesús, es ignorar a Jesús. Pero yo espero que a partir de este momento su vida cambie y entienda la necesidad de leer la palabra. Léala por la mañana, léala al mediodía, léala en la noche. Conéctese con la palabra, conéctese con el mensaje de Dios continuo y permanentemente. Porque conectarse con la palabra es conectarse con Jesús. Entender la palabra es entender a Jesús. Caminar en la palabra es caminar en Jesús. Caminar con la palabra es caminar con Jesús. Nos espera una vida maravillosa por medio de la palabra, o sea, por medio de Jesús. Vamos a ver algunos tópicos o senderos que tenemos que o vamos a recorrer cuando conocemos la palabra y cuando vivimos en la palabra. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 25 al 29, dice así el Señor: Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén y amén. Cuando andamos en la palabra, cuando conocemos la palabra, cuando tenemos un encuentro con la palabra y la volvemos parte de nuestras vidas, entonces entraremos en los niveles de lo sobrenatural. Uno muchas veces dice: bueno, Jesús hacía milagros, ¿por qué yo no puedo? O tal vez vemos los milagros centrados en una o dos personas en la iglesia, o en el pastor tal o el pastor aquí y yo, todos tenemos acceso. Así como esa persona llegó y lo tuvo y lo consiguió y todo, usted también lo puede hacer. ¿Cómo? Estudiando la palabra, adentrándose en la palabra. Y es que tener un encuentro con Jesús, o sea, con su palabra, es entrar en los niveles de lo sobrenatural. Es donde usted puede comprender: pero si Dios lo hizo con fulanito, lo puede hacer conmigo. Si Dios está usando a un siervo en este nivel, esta dimensión de gloria, también lo puede usar conmigo, lo puede usar conmigo. Bueno, muchos pueden decir lo siguiente: es que él tiene un nivel de fe más alto que el suyo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene por oír, ¿por el oír qué? Por el oír la palabra, por escuchar la palabra, por entender la palabra. Ahora, no es por la palabra que Jesús lo dijo y lo dejó plasmado en las Sagradas Escrituras. Y las obras que yo he hecho, ustedes las podrán hacer y aún mayores. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Esto está disponible, está dispuesto para todo aquel que en él crea, para todo aquel que me busque, para todo aquel que quiera vivir en el consejo de la palabra. Es ahí donde necesitamos estar. Es ahí donde el Señor quiere llevarnos, a esos niveles de lo sobrenatural. Entonces, por la palabra podemos comprender la realidad de los milagros, saber por qué nos cuesta, o sabes por qué nos cuesta creer en esos milagros. Porque nos cuesta trabajo tener un encuentro diario con la palabra. Es por eso es que no podemos entrar o no podemos vivir experiencias de milagros, porque no conocemos a Jesús. Y el gestor de los milagros es Jesús. Entonces, ahí hay algo maravilloso, algo salido de lo natural. Dice la palabra que Jesús caminó sobre las aguas y cuando se acercó a ellos que estaban en la barca, ellos se asustaron porque creyeron que era un fantasma. Eran altas horas de la noche y Jesús se acercó a ellos. Y cuando ellos se atemorizaron, Jesús se manifestó y dijo: soy yo, no temáis. Entonces Pedro, al reconocer, le dijo: Señor, si eres tú, permite que yo camine y vaya hacia ti. Y Jesús lo permitió. Fíjese bien, Pedro pudo andar sobre las aguas.
Pedro pudo tener una experiencia sobrenatural porque le dijo a Jesús, permite que yo vaya a ti. Y Jesús se lo permitió. Jesús abrió las puertas para que lo sobrenatural llegara a la vida de Pedro. Entonces es importante entender y comprender todo lo que podemos tener y alcanzar en Jesús, todo lo que podemos lograr en Él. La vida de lo sobrenatural está disponible por medio de Cristo Jesús. La vida de lo sobrenatural está a la mano de cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo hago? Lea la palabra, conozca la palabra, profundice en la palabra. Entonces podrá entender y podrá comprender que usted tiene por medio de Jesús acceso a lo sobrenatural. Otro sendero por donde nos permite caminar el conocimiento de la palabra es que nos encontramos con el mundo de los milagros. En Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 2 y 3 dice así: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y el versículo 5 dice así: Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Y saltando el versículo 7, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Amén y amén. Algo que el Espíritu Santo quiere que entendamos en esta hora es que no importa la crisis por la cual estemos pasando, no importa la situación, no importa lo que haga falta, no importa los números, cuántos son, o qué monto de dinero se debe, o a dónde ha ascendido la deuda con temas de abogados e intereses y todo. El Dios de los milagros está ahí para mostrar su gloria. Cuando tú vas a Jesús, o sea, cuando vas a la palabra, se abrirá la puerta de los cielos para que un milagro se dé. Jesús sanó a mucha gente, hizo muchos milagros. Hizo que ciegos recuperaran la vista, que sordos pudieran oír, que mudos hablasen, que paralíticos caminasen, que leprosos fueran limpiados y hasta levantó muertos. Algo que entendemos por la palabra es que Jesús no tiene límites. Óigame bien esto, Jesús no tiene límites. En Cristo Jesús no tenemos límites. Él es hacedor de maravillas. Él es hacedor de milagros. Y esto tenemos que entender y comprenderlo. Entonces, no dude en el poder de Jesús. Cuando usted viene a la palabra, toda duda, todo temor se disipa, porque en la palabra usted encuentra un ayo, usted encuentra esperanza, porque si Jesús lo hizo, si Jesús obró a favor de él, también lo puede hacer a favor suyo. Ese es el propósito de entrarnos en la palabra. Ese es el propósito de tener a Jesús. Esa es la ventaja, esa es la gran bendición que tenemos hoy la iglesia, que por medio de la palabra tenemos acceso al mismo Jesús. Ahora Jesús habita en nosotros, no nos olvide, por medio de la persona del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña, nos dirige, nos inspira, nos dice, eso también es para ti. Eso es posible. No dudes en ningún momento. Recuerde, estamos terminando el año. Quedan unos cuantos días. Pero para Jesús no hay nada imposible. ¿Estás esperando un milagro? Va a llegar. Va a llegar. Si este es el tiempo de un milagro para usted, si este es el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios sobre su vida, Él lo va a hacer. Y si no es el tiempo, Él lo hará esperar un tiempo más, un momento más. ¿Cuánto? No lo sé. Porque eso es lo otro maravilloso. Dios tiene un trato personal y particular con cada uno de nosotros. Dios tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. Dios no tiene robot, Dios tiene hijos. Hijos amados, especiales, en los cuales Él ha dispuesto un camino también especial para cada uno de nosotros. ¿Cuál es su camino? Métase en la palabra y lo va a conocer. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Métase en la palabra y lo va a conocer.
¿Qué es lo que tiene Dios para usted, para los suyos, para sus generaciones? Adéntrese en la palabra y lo va a conocer. Hoy muchos vienen a los pastores, van a la iglesia buscando una palabra profética, buscando una palabra de consuelo y esperanza. Y está en la Biblia. Usted tiene acceso a esa palabra. Usted no tiene que esperar que en su iglesia venga un profeta cada año y suelte una palabra para usted. No es que no crean en el ministerio de los profetas, claro que sí creo. Pero el profeta sencillamente confirmará en su vida algo que Dios ya le habló. Algo que Dios ya le dijo a usted. Algo que Dios ya ha traído sobre su vida. Ah, pero yo no lo había escuchado, yo no había entendido, porque usted no ha entrado. ¿Qué pasa si a su buzón llegan mensajes y mensajes, o a su computadora llegan mensajes y mensajes, y correos, y usted no los abre? Pues nunca se va a enterar. Nunca se va a enterar. Va a saber que tiene tantos mensajes, que tiene tantos correos. Va a saber eso, el número, pero usted no lo va a conocer. Pero cuando usted los toma y los lee y los analiza y los evalúa, usted sabe, fulanito me está ofreciendo esto, sutanito me está ofreciendo esto otro. Hay esta propuesta, hay este reclamo, hay esto y aquello. Entonces, todo eso está en sus manos. Entonces, en tercer lugar, vamos a Juan, capítulo 8, en el versículo 32 al 36. Y este es otro tópico por el cual, otra senda por el cual podemos caminar cuando conocemos la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra me confronta. La obra de Cristo en la cruz comienza a actuar en mí, pero la palabra, o sea, Jesús, sigue perfeccionándome, sigue quitándome todo aquello que a Él no le agrada, hasta hacerme perfecto y hacerme crecer y desarrollando en mí el carácter de Jesús. Es por la palabra que yo soy cambiado y transformado. Es por la palabra que el fruto del Espíritu se manifiesta. Cuando el Espíritu me guía, cuando el Espíritu me enseña la palabra que yo leo, que yo escudriño, que yo busco, por la cual yo tengo hambre y sed, cuando el Espíritu Santo empieza a ver ese interés en mí, entonces empieza a pasar eso. Empieza a llegar a mi vida la libertad. Empieza a salir de mi vida todo aquello que me oprime, todo aquello que hasta aquí me ha malinterpretado, he malinterpretado. Miren una situación de lo que estamos viviendo para esta época. Estamos en las festividades que el mundo celebra, los de la Navidad. Y para muchos, esto es un tiempo de esclavitud, porque como dice una canción mundana, hay navidades tristes y hay navidades alegres. ¿Y cuáles son las navidades alegres? Aquellas en las cuales yo tengo suficiente dinero para comprar lo que yo quiera, para preparar la comida que yo quiera, para invitar, para dar regalos, para, en otras palabras, mostrar al mundo mi prosperidad. Todo esto forma parte del esquema del materialismo, donde usted vive en función de esto. Entonces, para el mundo hoy esas son las navidades alegres, pero las navidades tristes, ¿qué es? Donde yo no tengo para estrenar, donde yo no tengo para mostrar y para reflejar una prosperidad. Ahora, cuando usted conoce la verdad, usted es libre de todo esto. Usted es libre, usted aprende a descansar en Dios. Vamos a verlo en una próxima entrega, cómo la Navidad tiene un origen pagano. ¿Qué piensa Dios de la Navidad? ¿Y qué es lo que se debe saber? Usted debe entender cuál es el origen de la Navidad y qué hay detrás de toda esta festividad, de toda esta entrega, de todo este desborde de comida, de reuniones, de fiestas y todo. Es que es por la palabra que empezamos a entender y a comprenderlo todo. Es por la palabra que nosotros llegamos al conocimiento de toda verdad. Es por la palabra que el velo es retirado. Somos sacados de la oscuridad, de la ignorancia. Entonces entramos a una vida nueva, a una vida abundante.
Y todo esto se da por la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Hay una libertad eh, que es de verdad, la libertad que trae el conocimiento de Dios, el andar con Dios, el caminar con Dios. Así como hay otra libertad que no es plena y es la que trae el dinero, la posición social, los apellidos, el estatus. Y cuando uno va a la palabra uno dice, pero un momentico, pero un momento, esto no lo habla la palabra. Usted no vale por lo que tiene. Delante de los ojos de Dios hay dos grupos, los que son sus hijos y los que no son los hijos. Así de sencillo. Los que son salvos y los que no son salvos. Ahí no me habla de estatus social, ahí no me habla de apellidos, ahí no me habla de estudios, de títulos, ahí no me habla de nada de esto. Y es por lo que la gente corre hoy. Es por lo que la gente está afanada. Es por lo que la gente está totalmente desfasada. Y unas festividades como las que estamos ahorita en este tiempo viviendo es la que nos hace vivir de una manera triste, angustiada, nos pone en desánimo y en desaliento porque no conocemos la palabra. Pero qué lindo es venir a la palabra, qué lindo es tener un encuentro con Jesús. Y Él, usted va a entender que Él le invita a descansar en Él. Venid a mí todos los que estéis cansados, cargados, estresados, trabajados, porque yo los haré descansar. ¿Y cómo se da esto? Cuando usted conoce la palabra, cuando usted viene a Jesús, cuando usted tiene que eso no tiene ningún sentido. Usted no vale por lo que tiene, usted vale por lo que es en Jesús. Usted vale por lo que es en el Señor. Entonces, son situaciones que solamente por el conocimiento de la palabra podemos entender. Y termino con esto, Éxodo capítulo 23. Voy a leerles el versículo 20, dice así: He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El versículo 23 dice así: Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. No los echarás de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré, dice el Señor, delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Amén y amén. Promesas, palabra de Dios, palabra de vida, palabra de esperanza. Cuando usted conoce la palabra, y Él te anuncia que va delante de ti para darte la victoria, para destruir a tus enemigos, para aparejar las cosas, para prepararte el camino, todo toma un sentido. Este versículo me encanta, dice, porque poco a poco los echaré delante de ti. ¿Qué está diciendo Dios? Yo no voy a tener un cambio económico en tu vida de la noche a la mañana. Yo te voy a llevar en un proceso de edificación, de construcción, de madurez, para que tú te desarrolles, para que la bendición no te saque de mis caminos, para que la bendición no te aparte de mí. ¿Sí entiendes? La misma palabra de Dios nos está diciendo que el Señor nos lleva por un proceso de crecimiento, de madurez, de construcción, de edificación, para que a la postre usted y yo veamos la victoria. Así que no se deje enredar con cuentos de que Dios quiere enriquecerlo ya de la noche a la mañana. Que Dios te va a dar un emprendimiento para que usted después salga a la bolsa de valores, encuentre inversionistas o lo pueda vender y algo que valía 10 millones de pesos, que fue lo que se invirtió, pase a valer 2.000, 3 millones de pesos. No es bíblico. La palabra de Dios dice que es poco a poco donde se va edificando. Es un proceso, es un camino. Hoy estamos viviendo en medio de una sociedad de la inmediatez, de lo rápido,
de lo simple, de lo práctico, de lo desechable. Y todo eso se construye de una manera rápida. Pero la palabra que nos dice que poco a poco será edificando, será levantando, será construyendo. Y cuando usted entiende eso, entonces comprende por qué tiene que, en un proceso de preparación, de consolidación de un negocio, algo, tienen que pasar 5, 10, 15, 20, 25 años. ¿No le parece delicioso que después de los 60, 65 años, cuando usted ya tiene plena madurez, cuando sus hijos lo han visto caminar, batallar, luchar, usted empiece a ver la bendición de una manera grande y sus hijos entonces hayan aprendido, hay que pagar un precio? Mi papá lo pagó, mi mamá lo pagó. Pero que cuando alguien monta un negocio y de la noche a la mañana se volvió millonario y esto lo desbocó y lo llevó a tener otras mujeres, a vivir una vida de desorden, apartado, abandonando a sus hijos o entregándole a sus hijos todo lo que ellos quieran y pidan y al final todos perdidos. ¿Ese es el camino de Dios? No, no lo es. Aquí lo habla la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Por la palabra. Entonces, habrán caminos que recorrer donde sus pasos los llevarán poco a poco. Habrán situaciones como escalar. Su, su vida lo llevará allí poco a poco. Es un proceso en el cual usted va a tener que desarrollarse. Esto es precioso, esto es maravilloso, esto es hermoso. Y todo lo vamos a conocer por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, un encuentro con Jesús nos convierte y nos transforma en una persona totalmente diferente. Nos hace un instrumento para su honra. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Ese es el camino por el cual Dios nos lleva. Ese es el camino por el cual Dios quiere que usted y yo recorramos y vivamos. En Hechos capítulo 9, el versículo 1 dice así: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino o de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto es maravilloso. Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que dañaba, que lastimaba a la iglesia, en ese proceso tiene un encuentro personal con Jesús. Me encanta eso. Dice que se levantó temblando, asustado, temeroso, e inmediatamente tomó una actitud. Si usted sigue leyendo, y quiero que lo siga leyendo, los versículos siguientes, va a entender lo que pasó en la vida de Saulo. Pasó de ser un perseguidor, pasó de ser un opresor, a un hombre que predicaba la palabra de Dios, a un hombre que le servía a Dios. Y todo eso vino cuando él tuvo un encuentro personal e íntimo con Dios. Hoy la iglesia necesita un encuentro personal con Dios. Hoy el pueblo necesita un encuentro personal con Dios, un encuentro íntimo con Dios. Ya basta, basta de esas enseñanzas, de esa vida liviana, de ese evangelio liviano. Ya basta de ese evangelio materialista, donde yo quiero tenerlo todo, donde yo quiero poseerlo, donde yo me siento con derecho de ser el número uno. Usted va a crecer, usted va a ser exaltado porque hay un propósito de Dios para su vida. No todos en el Señor van a ser millonarios, no todos van a ser empresarios, no todos van a ser pastores. Dios tiene algo especial y particular para cada uno de nosotros. Usted tiene que buscarlo, usted tiene que adentrarse, usted tiene que meterse con Dios para conocerlo. No hay otra forma, no hay otro camino. No hay otra manera de llegar. Así que es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de tener una vivencia con Dios. Es tiempo de vivir en Dios. Y todo esto es a través de la palabra. Iglesia y queridos amigos, vivan en la palabra, honren la palabra, para que vengan tiempos de victoria,
para que el carácter de Cristo se desarrolle en cada uno de nosotros, para que cada vez usted lo ame más y para que cada vez usted le pueda servir mejor. Busque a Dios a través de Jesús, o sea, a través de la palabra. Viva una vida de poder y fe a través de la palabra. Y así usted podrá llegar lejos y ver la gloria de Dios por medio del único y el verdadero Dios, Jesucristo el Señor. Bendiciones para todos. Le deseo lo mejor de Dios y mi clamor es que usted siga creciendo, profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Ore al Señor, busque a Dios de todo corazón y lea la palabra de Dios. Sumérjase en el conocimiento de su palabra y sea lleno de la gloria y del poder de Dios. Dios les bendiga a todos.